por aclarar lo que decía Alberto de que te levantas cuando te llega ese instante de revelación, ¿no? Que te vas a orinar. Ahí, creo que no, yo no me voy a orinar, es umbral. Quien sea, bueno, orinar o lo que sea. Es que hay diferencia. Hay una expresión del psiquiatra portugués, ¿no? Ya tenía yo que iba un poco a la psiquiatría. Que decía que el hombre es una máquina de desear. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno está comiendo un trozo de chocolate, tiene la posibilidad de comértelo muy despacito para que te dure. Pero no le produce ansiedad cuando se acabe, porque sabes que mañana tienes la posibilidad de tomarte otra onza de chocolate y comértela despacito. Pero con ese instante de inspiración, llamémoslo así, o como quiera llamársele, no sabemos cuándo, o no se sabe cuándo va a volver a repetirse. Entonces, ¿qué hacemos? Con ese instinto de desear, lo que hacemos es alargar ese instante. ¿Cómo lo hacemos? Rompiendo la consumación. Claro. Ese instante. ¿Qué hago? Voy a fregar platos, Claro. voy a mirar. Entonces decía que había una... Sí. Lacan hablaba... Yo soy de la escuela de umbral, ya para que quede claro. Lacan hablaba de que éramos animales de deseo. Pero también Lacan hablaba, y Freud, de que el deseo es algo excéntrico. Curiosamente, es decir, el deseo nunca está donde uno cree que está, no está en el centro, está excéntrico. Posiblemente yo todavía recuerdo, tengo la imagen, una de las primeras imágenes sexuales fue la axila de una mujer. No sé, está grabado. Y me di cuenta de eso, digo, la axila de una mujer cuando yo tenía 7 añitos, es que el deseo es excéntrico. Nunca está donde se supone que nosotros conscientemente creemos que está. Fin. Te voy a mandar mañana un juego. Mándamelo. ¿Qué es eso? Me pasó Claro. a mí también. Claro. Lo escribí hace ya algo... Bueno, o sea que yo no soy el único aquí. No. Siento desilusionar. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Aunque parezca mentira, yo soy un tipo vulnerable, inseguro y con mis pudores. Lo que pasa es que, como siempre, uno se pone las defensas. Esa es otra cosa que podríamos hablar, esa radical y necesaria vulnerabilidad del creador, que siempre tiene que someterse al juicio del otro. Es decir, un representante de relojes te vende un reloj, si no quieres ese, pues te vende otro, porque para eso es un representante de relojes. Pero alguien que tiene su propia obra y que la va a vender, eso es un poco duro. Fíjate cómo de vulnerables somos, aunque aquí juega mucho también el ego. Yo tengo un amigo poeta muy entrado en años, que dice, fíjate cómo soy yo, se reconoce a sí mismo, es malagueño. Dice, que yo ahora me entero que han hecho una antología de jóvenes poetas búlgaros y no me han metido y me cabré. Muy bueno. Yo quisiera introducir y ya callo, ya no interrumpo más. Quería hacer una pregunta porque es la primera vez que tengo delante a alguien que se dedica a impartir talleres de escritura creativa. Nunca había tenido la oportunidad. Y conforme te estaba hablando, si no te importa, sí, por supuesto. Me estaba poniendo las misiones pedagógicas de Cernuda, de todo aquella vez cuando la República estaba. Entonces yo quisiera preguntarte, a pesar de que has explicado perfectamente, ¿qué es lo que te mueve para dedicarte realmente a impartir clases de escritura creativa? Pues fundamentalmente porque transmito la pasión. A ver, a mí el asunto, la obsesión, la pasión, de la que hablaba Alberto al principio, por la literatura me ha acompañado toda mi vida. Y además de enseñar algunas técnicas narrativas, y no narrativas, también poéticas, además de enseñar técnicas de escritura, yo hablo mucho de literatura, hablo mucho de escritores, de poetas, hago que gente que no ha descubierto a determinados autores los descubra y se fascinen con ellos. Y ese momento, para mí, merece la pena el esfuerzo, la dedicación y la mala paga. Tenía razón. Sí. La intuición de las misiones pedagógicas no iba mal. No iba en absoluto. No iba descaminado. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Yo quisiera relatar un poco cuando ha hecho referencia. Bueno, yo soy matemático de profesión, como sabes. Oh, qué maravilla. Bueno, y sí quisiera, en principio, ver qué opináis sobre la distancia o diferencia que existe entre la creación
y el descubrimiento. Por una razón, pero tú acabas de hablar del delta de Dirac, que se llama el delta de Dirac, ¿no? O de la teoría del caos, un nuevo paradigma, o de la nueva geometría fractal. O decía Weierstrass, que es un matemático célebre, ¿no? Su teorema, que no puede haber un buen matemático si no tiene algo de poeta. Claro. En este sentido, hay un aspecto que a mí siempre, yo he defendido en toda mi vida docente, ya tengo también 66 años, ¿no? Y siempre he defendido la no división de este parece incompatible mundo de las humanidades con el mundo de la ciencia. Es decir, Newton no creaba o Newton descubría. Ángel Valente, aprovechando la palabra materia, en su material memoria, la palabra memoria quería decir, su magnífico prólogo, largo prólogo, ¿no? Dice una frase que yo no he llegado nunca a entenderla porque no la contextualiza, ¿no? Dice, crear y escribir es un acto de poder. Es un acto de poder. Luego, por terminar la tercera parte, a ver qué opináis también sobre ese ramo, ¿no? La tercera parte es cómo establecer los silencios, cómo escribir el silencio, cómo pintar el silencio. Mi padre era músico, ¿no? Decía que los silencios son tan importantes como que son imprescindibles, sin ellos no existe armonía. ¿Qué opináis? Porque también se ha hablado del menos es más, ¿no? Y también se ha hablado un poco de que toda obra creativa tiene que contener un silencio, ¿no? Un poco de silencio. Pero insisto en la primera parte, porque ya que ha aportado todo ese mundo de la nueva cosmología y de Fascinante, la cuántica, fascinante. pues sí, ¿cómo veis porque, y termino. Está clarísimo que cualquiera de los aquí presentes, si no ha estudiado matemáticas, es imposible que entienda la delta de Dirac. Yo doy la expresión y le digo, a ver, ¿tú qué lees? Es imposible. Si queremos tener el mejor cirujano, es imposible que el mejor cirujano, además de talento, no haya tenido que ser un estudioso muy avanzado. Eso no lo podemos olvidar. Que la música es arte y ciencia. Que hay músicos que tienen muy poco oído y leen muy bien el papel pautado, pero que no sirven para la música. No hay prodigios como Paco de Lucía, se me ocurre, que el problema que tuvo siempre es que no pudo estudiar música en un conservatorio superior. Es decir, en el hecho científico, por así decirlo, cuando se descubre algo, se descubre, no se crea. En cambio, en el mundo artístico se crea. ¿Qué es más poderoso? Crear, descubrir, una parte. Y segundo, ¿por qué esa dicotomía? Y yo aquí voy a meter esta puya, ¿no? Por así decirlo, como defendiendo la estética de la ciencia. Y es porque, ¿cómo defiende uno la estética de la función delta de Dirac? ¿Cómo uno puede decir que el teorema, ya que hablamos de Weierstrass, famosísimo teorema de Weierstrass, es bello? Modelo elegante se habla. Bello, sí, se utiliza lo más elegante, un tema muy elegante, pero nunca se dice, es bello. Entonces, esa carencia de estética en el mundo que yo defiendo, de la creatividad científica, más allá del descubrimiento, la gente cree que a Fleming pues, le vino la bombilla por la nariz, o a Newton, ¿no? Se cayó de verdad la manzana, ¿no? Eso es falso, ¿no? Es que, perdona, si realmente estamos de acuerdo con que la energía ni se crea ni se destruye, no hay dicotomía entre crear y descubrir. Tampoco hay dicotomía entre poesía y matemática, como muy bien sabe él. Si la poesía se basa en el ritmo se basa en el número. Estamos en lo mismo. Y otra cosa, hay una palabra que has mencionado que me he quedado, que es el poder. Claro, pero hay que hacer una pequeña distinción en cuanto al creador. Una cosa es el poder y otra cosa es tener poder. Es decir, yo como creador tengo poder, no el poder, tengo el poder. Y poder es una palabra muy bonita porque viene del latino possum. Possum está construido sobre el sum, que es el verbo ser. Luego, entonces, poder, desde ese sentido, significa poder para poder ser. Ahí es donde está la cosa, en mi opinión. Y por cerrar un poco la pregunta,
Hallazgo. Hallazgo. Es un sinónimo. El don del encuentro. El hallazgo del poeta es más importante que la vida. El encuentro inesperado de algo. El descubrimiento es buscado, el hallazgo es inesperado. Sí, Cuando eres capaz de encontrar el adjetivo nunca encontrado, pero perfecto, para un sustantivo. Yo siempre hago el ejemplo de un poema de Borges, el soneto a la lluvia. Por fin la tarde se ha aclarado porque cae la lluvia minuciosa. Eso es una cosa. Descubrir que minuciosa es el adjetivo que mejor le va. Y que hasta ese momento nunca antes nadie lo hizo. Eso es una cosa. La precisión de la poesía, decía Nabokov, la precisión de la poesía. La verdad es que ha hecho una intervención que a mí me ha encantado, posiblemente porque tenemos la misma edad. Pero, mira, era Ortega, un gran pensador, y lo sería más si fuera alemán, hablaba de la imaginación exacta del matemático. Imaginación exacta. Pero él decía que en matemática, en física, pero no es matemático, ¿no? Tenía que tener imaginación, igual que la tiene en la revista. Fui yo el que utilicé el término un poco para ver si sacábamos algún tipo de chispa. Escucha poética que decía el premio Nobel de Química, ¿no? El premio Nobel de Química. Sí, sí. Entonces, bueno, y hay un tema que tú has sacado que a mí me parece espléndido, me parece, bueno, a mí una de mis grandes obsesiones. Lo tomo de dos maneras. En primer lugar, los laberintos del inconsciente en la capacidad creativa. Es decir, cómo funciona el inconsciente cuando estamos creando. Porque incluso en el lenguaje cotidiano, es una parte de mi mecanismo cerebral el que está pensando y el que está procesando. Yo no estoy pensando ahora mismo. El yo, Juan Gavilán, no está pensando lo que tengo que decir. Son los propios procesadores cerebrales los que están eligiendo, por ejemplo, qué tipo de oración, qué tipo de coordinación, etc. Es involuntaria. Entonces, este tipo de elementos son muy importantes. Y segundo, la idea que ha sacado, que me parece muy interesante, del silencio. Era Merleau-Ponty, el gran fenomenólogo francés, el que hablaba de que la palabra estaba tejida de silencio. La propia palabra, estaba tejida de silencio. Y lo más seguro es que lleva razón, no tengo tiempo yo de defenderme, pero sí que os recomiendo, si queréis, que leáis la prosa del lenguaje de Merleau-Ponty, lo visible, lo invisible, me imagino que lo han leído ya, ¿no? Incluso... Lo importante es que es el silencio en el pensamiento, pero como algo que no es que se rompa cuando yo hablo, sino que está dentro de la frase. De hecho está en la lectura escrita, por eso tenemos que borrar, tenemos que tachar. La lectura escrita está en las líneas, ¿no? Está entre líneas, ahí hay algo, ¿no? Que tú sabes, que tú no eres consciente de lo que has dicho, lo que has dicho cuando lees, cuando relees, por eso habéis hablado de como del olfato, algo que huele mal, algo que tal. Bueno, perdón. Incluso está el hallazgo por equivocación. Einstein se equivocó con lo de la constante cosmológica. Un actor muchas veces, cuando a mí me dan un texto y lo memorizo, yo detecto, digo, este texto no me entra. No es que esté sintácticamente del todo mal, pero no me entra. Y en un momento determinado, en la repetición memorística, uno va y se equivoca, una palabra la sustituye, y ahí está el hallazgo. Eso era lo que faltaba. Muchas veces yo en el Word, cuando escribo el Word, a veces me corrige, y he notado que a veces alguna corrección de una palabra era justo, donde yo me había equivocado, y funciona. Bueno, no es que haya escrito toda esta novela con el Word por equivocación, pero bueno, posiblemente antes estaría yo aquí por equivocación, pero bueno, funciona. Lo del silencio, Carlos. El principio del cuento El balcón, de Feliberto Hernández. Feliberto, además de ser un cuentista maravilloso, uruguayo, era un concertista eterno. Él se ganó la vida dando conciertos de piano. El principio de ese cuento hace una apología del silencio y de cómo el silencio influye en la música, por lo tanto en la literatura y en todo, que contestaría todo lo que Muchas gracias. Muchas gracias. A usted. Silencio. Y está ahí también. Sí. ¿Usted cree que en la cultura, como he dicho antes, que hay
no lectora que arrasa este país en realidad. Ahora que se llevan tan de moda las actividades extraescolares, no es una buena iniciativa, aunque sea para guiar a los niños, adolescentes, a que descubran su propia creatividad, porque realmente, no sé, yo soy joven y el sistema no te incentiva o no te alaba que seas creativo. Entonces, ¿no cree usted que es una buena manera como de sacar al alza esa creatividad, el hecho de los talleres? ¿Me estás mirando a mí? ¿Significa Sí, que sí. puedo responder yo? Bueno, ella se llama Natalia, la conocí ayer en una biblioteca pública. No, es que es muy curioso, es que eso da para un cuento. Yo la conocí ayer y entonces y ella estaba al lado y me dice, ¿qué está usted es poeta, compone poesía? Y digo, no, estoy memorizando un poema de Bukowski. Me dice, pues entonces, me dice, usted debe ser amigo de mi padre. Y digo, ¿por qué? Dice, mi padre juega al ping-pong. Y yo dije, ¿cómo lo has averiguado? Sí, dice, mi padre es Fernando Óptico. Y digo, hombre, con él siempre juego al ping-pong. Es decir, fue un conocimiento causal que da para un relato. Sí, fue así, y ahora ha venido. Nunca nos han presentado, Natalia. Tu belleza lo impide. Pero sí te digo una cosa, hay un principio que dice, de todas las cosas destinadas a ser enseñadas, muy pocas merecen la pena ser aprendidas. Y posiblemente la única que merezca ser aprendida, lo ha dicho Juan Gaitán, es la pasión. Todo aquello que lleve pasión es un salvoconducto. Totalmente de acuerdo. Sí, Natalia. Si puedo añadir algo a la intervención de Natalia. Probablemente una buena parte de la culpa de que yo esté hoy aquí la tiene mi hermano Manuel, que me enseñó a leer a los 3 años. 13. No había otra cosa que hacer, era un niño que estaba enfermo, que pasaba mucho tiempo de reposo, entonces pues se dedicó a enseñarme a leer. Y otra gran parte de la culpa la tiene don Leopoldo Martos, que fue mi primer profesor de literatura. Don Leopoldo Martos, que era un señor muy bajito con un traje gris oscuro que se parecía muchísimo a un poeta que ahora no recuerdo. Entró el primer día que lo vi, no lo olvidaré, lo tengo grabado en la mente. Entró en el aula, se subió a la tarima y dijo: Abenama, Abenama, moro de la morería, el día en que tú naciste, estrellas en el cielo, y me estremecí. Y yo quise saber qué había detrás de eso. Y con 10 años, 9 tal vez, me fui a comprarme un libro de romance. Yo quería saber qué había detrás de eso. Y después de eso vino el Cid, y después de eso vino mucho más. Y la culpa la tuvo don Leopoldo. Claro que hay que incentivarlo en la escuela, como sea. Don Leopoldo me lo transmitió porque él tenía pasión. Y esa pasión con la que recitó aquellos primeros versos del romance, aquel que termina: Granada del alma mía, si tú quisieras, título de casamiento. Si no hubiera sido por esa pasión de don Leopoldo, tal vez yo hubiera estirado por su riqueza. Qué duro sería el mundo qué duro y qué triste sería el mundo sin pasión, dice este monje del nombre de la rosa, ¿no? Sin la pasión, sin amor. Yo es que quiero enlazar con lo que estamos hablando ahora, pero voy a hacer un pequeño discurso muy conciso. A mí me preocupa como actor, como creador, porque hago también más cosas, la nueva generación. Porque ¿qué coño le cuentas a alguien que no escucha, no lee, no ve, nada? Entonces, a mí verdaderamente me parece un problema enorme. Yo sé que no es de momento el tema de la creación, pero voy a llegar ahí. Creo que de alguna manera siempre se aprende, o sea, tú no le dices a alguien esto es así y esta persona te escucha automáticamente. Esa persona tiene que descubrirlo por sí misma. Habitualmente la enseñanza va así, lo aprendes tú.
aunque haya alguien enseñándotelo, ¿no? Entonces, de alguna manera, quizá la mejor manera de transmitir al Rubius o a un youtuber cualquiera que lo que está haciendo es una puta mierda, vamos a hablar claro, a lo mejor es haciendo tú una cosa que sea la hostia y que deje al Rubius sentado en un sofá. Entonces, ahí yo creo que hay un problema generacional chungo, incluso diría yo, ¿no? Pues llevo mucho tiempo desaparecido, pero yo me he relacionado siempre con Alberto y con gentucilla así de nuestra calaña, y entonces he sido muy asiduo del Ateneo, he sido en momento y tal, he sido como muy así culturetilla, y de repente veo que está esa parte del mundo y están los youtubers, que es la nueva generación, a los que además todas las políticas nuevas y todo esto, no nuevas, actuales, van en contra de la creación, en contra del creador, no solo del actor por el 21%, de todos los creadores. Va en contra de la palabra, de la expresión, en contra de todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para verdaderamente incentivar una creatividad en la nueva generación que verdaderamente, evidentemente existe, pero yo cada vez la veo menos? Y lo que más se ve es verdad que llaman mucho la atención los 2 millones de seguidores que pueda tener un youtuber, pero, y evidentemente es lo que más vemos, ¿no? Cuando hay un tipo haciendo todo. Yo creo que eso tiene también mucho que ver con las modas. No sé, yo ahora se me ocurre recordar que en los años 50 el novelista más leído en España era José María Gironella. ¿Quién lo leyó? Era el autor de moda, el que vendía más que nadie, el que arrasaba, que buscaba al caudillo, ¿no? En fin, es que contra la moda, contra el ritmo del tiempo, es que... Pero las masas nunca han sido. Claro, nunca. Claro, es que Eso es una falsedad. esto se verá a lo lejos. A la Una gran masa la que se oculta, siempre han sido minorías. A la inmensa minoría, decía un poeta, ¿no? Lo que pasa también, Manolín, fíjate, esto digo para que te lo plantees, porque yo también me lo tuve que plantear. Nos vamos haciendo viejos. Entonces, parte de esa vejez implica, lamentablemente, no entender a la otra generación, la que viene. Tú has dicho, escuchan, ven y tal. No escuchan, no ven, y yo estaba traduciendo, escuchan, ven de otra manera que tu generación y que la mía. Esa es la diferencia. Es decir, la gente que se va a salvar posiblemente sea la misma que la gente que se salvó en los años 50 o los años 70 o los años 30. Esto es así, esto es así. Entonces, lo que tenemos que hacer, los que vamos cumpliendo años, en la medida en que podamos, no ser idiotamente jóvenes poniéndonos, no sé, como, yo qué sé, estos viejos que uno ve con pantalones cortos y unas cosas un poco ridículas, no, sino intentar en la medida de lo posible, acercarnos a la gente joven. Porque posiblemente estén demasiado solos. Y a lo mejor, sin darse cuenta, nos están pidiendo que le acompañemos un poco, que no estemos en posesión de la verdad. Pienso. Probablemente no tengamos la verdad y probablemente tenga razón. Yo cuando era joven me ponía los pantalones, me cortaba yo los pantalones, que mi madre me los tiraba luego, y entonces era un mineral, ¿sabes? Pero no sé, de alguna manera a mí me parece alarmante porque sí es cierto, son modas, ¿no? Y es igual que ahora Facebook desaparecerá y aparecerá otra y todo ese tipo de cosas, pero mira un detalle, discúlpame, es que me acaba de venir, discúlpame. Las cartas, el género epistolar hace 15, 20 años estaba muerto. Nadie escribía cartas. Hoy todo el mundo las escribe porque ha cambiado el soporte. Hoy todo el mundo escribe en Internet. ¿Cuántos millones y millones de gente que no escribía cartas ahora escribe post en Internet? Ha cambiado el medio, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Es decir, el género epistolar ahora está más vivo que nunca. Más vivo que nunca. Fíjate otra cosa. Twitter, que te obligan a 140 caracteres. Qué magnífica manera para ahormar el estilo. Yo empecé escribiendo frases cortas. Me vino muy bien Twitter, me vino muy bien los blogs. ¿Por qué? Porque así me ahormaba el estilo.
tenía que decir en 140 caracteres lo que pensaba. Ya tendría tiempo de extenderme. Es decir, es impresionante la capacidad que hay ahora. Y los que se tienen que salvar, no te quepa la menor duda de que se van a salvar. En mi opinión. Perfecto. Yo empecé escribiendo Fíjate. Dije que no intervenía. Hay una cita de no sé de quién que decía: perdona que te haya escrito una carta tan larga, pero es que no tiene tiempo de hacerla más corta. Una última cosa que es que enlaza con lo primero que hablabais. Esto es eterno y yo nunca me enteraré. El talento. Está en la novela argumental, la obra argumental, la obra técnica, como tú decías, ¿no? De las palabras, Sí. de esto. ¿Dónde está el talento? ¿Cuál es el talento? Porque en el momento que tú conoces cómo hacer una dramaturgia, tú ya tienes la técnica. En el momento que se te ocurre La vida es sueño, ya tienes el argumento y además es, oye, un muy buen argumento. ¿Dónde está el talento de Calderón? Cuando te estremece. Cuando te estremece. Cuando consigue estremecer. Por parte del espectador, por parte del que escribe con la chispa. La chispa produce estremecimiento. Sí, no hay otra. Cuando el poeta, cuando el escritor es capaz con las mismas palabras que todos tenemos y que todos usamos, decir algo que hace que el otro se estremezca. Ese es el talento. Luego la técnica es lo que te ayudará a construir el artefacto. El talento es conseguir que el otro se estremezca. Tenemos un premio Nobel malagueño, ¿no? Nacido en Sevilla pero criado en Málaga, capaz de estremecer con un solo verso, ¿no? Capaz de decir: yo sin amor no te he visto. ¿Cómo serás tú sin amor? Son palabras muy sencillas, ¿verdad? Las tenemos todos. Y ponen el pelo. Sí, sí. Eso es el talento. Elevado talento. A ti, Manolín. Muchas gracias, señores. ¿Estamos? Pues